Inversión. Una inversión es el compromiso real de un dinero o de otros recursos en espera de cosechar rendimientos futuros. Un ejemplo sería: una persona puede comprar acciones en la bolsa suponiendo que el comportamiento de las mismas en el futuro justificará tanto el tiempo que haya mantenido bloqueado su dinero como el riesgo de la inversión. Una inversión, en el sentido económico, es una colocación de un capital para obtener una ganancia futura. Esta colocación supone una elección que resigna un beneficio inmediato por uno futuro, y por lo general improbable. Las empresas suelen hacer inversiones en todo momento. Algunas son necesarias para su funcionamiento cotidiano, otras son concretadas con vistas a futuro. Activos reales frente a activos financieros. Los bienes materiales se determinan por la capacidad de producción de su economía, es decir, por los bienes y servicios que pueden crear sus miembros. Activos reales. Son activos para producir bienes y servicios. En contraste con dichos activos reales están los activos financieros, como las acciones y los bonos. Activos financieros. Son derechos sobre los activos reales o los ingresos generados por ellos. Mientras que los activos reales generan ingresos netos para la economía, los activos financieros simplemente definen la asignación de ingresos o patrimonio entre los inversores. El proceso de inversión. La cartera de un inversor es una colección de activos de inversión. Una vez que se ha establecido la cartera, esta se actualiza vendiendo los valores existentes y utilizando los procedimientos para comprar nuevos valores mediante la inversión de fondos adicionales para incrementar el tamaño general de la cartera. Los activos de inversión pueden catalogarse en varias clases amplias, como acciones, bonos, bienes inmuebles, materias primas, etc. La inversión extranjera. Para el sistema jurídico mexicano, el concepto de inversión extranjera directa comprende: primero, la participación de inversionistas extranjeros en cualquier proporción en la capital social de sociedades mexicanas mediante la suscripción y pago del capital social. Segundo, la realizada por sociedades mexicanas con mayoría de capital extranjero, a través de adquisición de acciones o partes sociales en otras sociedades mexicanas ya constituidas o de nueva creación. La inversión extranjera directa es la que realizan las personas físicas y morales extranjeras para el establecimiento, mantenimiento o desarrollo de toda clase de actividades económicas. ¿Esto qué quiere decir? Que ésta se lleva a cabo por particulares de otro país para iniciar, mantener o hacer crecer un negocio en nuestro país. La inversión extranjera directa consta de 4 etapas. Primera, regula la situación jurídica de los extranjeros frente al Estado, con relación a la adquisición del dominio de tierras, aguas y sus accesiones, o para obtener concesiones de explotación mineras o aguas. Segunda etapa, en esta su objeto es promover la inversión mexicana y regular la extranjera, para estimular el desarrollo justo y equilibrado y consolidar la independencia del país. Tercera etapa, en esta México prefirió mediante un proceso de evolución paulatina a la inversión extranjera directa que a la indirecta, es decir, la realizada principalmente mediante la constitución de sociedades mexicanas en donde el capital social es suscrito y pagado en su mayoría o en su totalidad por extranjeros. Cuarta etapa. En esta, el Estado mexicano consagra en su legislación el principio de liberalismo económico por el cual el Estado debe mantenerse al margen de la actividad económica del país, a efecto de que los actores principales sean los inversionistas nacionales y extranjeros. Un ejemplo de la inversión extranjera directa podría ser: es el dinero que entra de Alemania para instalar en México una planta que produzca cerveza. La inversión extranjera indirecta es aquella efectuada, generalmente, a través de préstamos entre gobiernos o de organismos internacionales a gobierno o empresas públicas. ¿Esto qué quiere decir? Es la que adquiere y utiliza el Estado para hacer obras, como la construcción de una carretera o darle mantenimiento a las empresas del Estado. Un ejemplo sería: la empresa OHL es una constructora española que trabaja en México. Una de sus principales obras es el circuito exterior mexiquense. Transferencia de tecnología.
Naturaleza y definición. La trascendencia de todo lo relativo a las licencias de patentes, de invención o solicitudes de patentes en favor de terceros resulta del hecho de que son el único medio lícito para la adquisición de tecnología patentada. Esto quiere decir que la transferencia de tecnología es como tal el acto de brindar apoyo tecnológico a un propietario de la misma y a un tercero que requiera de la misma bajo el uso de licencias. Las licencias sobre patentes están reguladas en el título octavo de la Ley 11 del 20 de marzo de 1986 de patentes, reguladora de las solicitudes de patentes y de las patentes como objeto del derecho de propiedad, y más concretamente el capítulo 2 que se ocupa de la transmisión y licencias contractuales. Tipos de licencia. Licencia única. Es exclusiva, aunque el licitante se reserve el derecho para explotar la tecnología licenciada en los territorios. Licencia exclusiva. Dicha exclusividad incluye también al licitante. Por ello, el licitante no podrá explotar la tecnología licenciada en otros territorios. Licencia know-how. La exclusividad concebida al licenciatario será de aplicación por un periodo de 10 años. Licencia de patentes. Es la licencia que dura mientras la patente sea vigente. Cesión de licencia. La licencia no podrá ser cedida sin el previo consentimiento por escrito del licitante. Sublicencias. El licenciatario precisará autorización escrita del licitante para poder otorgar sus licencias conforme a los límites de los derechos y obligaciones del contrato. Subcontratación. El licenciatario no podrá, sin el previo consentimiento por escrito del licitante, subcontratar la fabricación de los productos licenciados. Inscripción de la licencia. Cada una de las partes tendrá derecho a la inscripción de la licencia cuando sea posible, de acuerdo con las leyes del país en que la licencia se haya concedido. Dibujos e información técnica. En la fecha acordada por las partes, el licitante deberá proporcionar al licenciatario todos los dibujos e información técnica que estén en su posesión y sean necesarios para explotar la misma. Calidad técnica de los productos licenciados. El licenciatario deberá fabricar los productos licenciados de conformidad con las especificaciones de calidad. Un ejemplo sería: en una transferencia de tecnología en México, Sergio Betancourt, especialista de Ecosur, mostró soluciones apropiadas para la producción de materiales y elementos constructivos destinados al mejoramiento o construcción de viviendas populares en el estado de Michoacán. Análisis de factibilidad de materiales locales, capacitación teórica, práctica del personal, instalación de una unidad integral de producción y la construcción de una maqueta en el recinto ferial de Morelia formaron parte de esta misión. El propósito principal de esta transferencia tecnológica fue mostrar a los municipios del estado de Michoacán alternativas para el aprovechamiento óptimo de los recursos locales, especialmente las materias primas, reducir de esta manera los costos de producción y dar respuesta a una mayor cantidad de solicitudes de familias con menores ingresos. Marcas y patentes. Marca. Según el artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial, se entiende por marca todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie en el mercado. Registro. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es un organismo de personalidad jurídica y patrimonio propio, con la autoridad legal para administrar el sistema de propiedad industrial en nuestro país. Tal como lo establece el proceso, la ventaja deriva que su titular obtenga el derecho exclusivo de la misma. La Ley de Propiedad Industrial considera como no registrable marcas que consisten en emblemas oficiales, firmas, títulos de obras literarias, artísticas o científicas. La Ley de Propiedad Industrial es la que regula las marcas en sus artículos del 87 al 98. Patentes. Derechos exclusivos que otorga el Estado a un titular registral de una invención, es decir, productos o procedimientos para ser explotados comercialmente en un periodo de 20 años. Las patentes se pueden registrar en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa competente en México. La protección que ofrece una patente es: la invención no puede ser elaborada, distribuida o vendida comercialmente sin el consentimiento del titular de la patente. El titular de una patente tiene el derecho de decir quién puede o no utilizar la invención durante el periodo. Registro. Como lo especifica el artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial, las invenciones que pueden ser objeto de patentes deben tener novedad, invención y aplicación industrial. Ley de Propiedad Industrial.
Entró en vigor el 28 de junio de 1991. La última reforma data del 9 de abril del 2012. Su misión es otorgar protección sobre los derechos de propiedad industrial y divulgar este régimen entre los sectores industriales, comerciales, científicos, tecnológicos y de consumo en el país. Es el ente encargado de administrar y hacer cumplir las normas que consagran los derechos de los inventores, por encima de sus creaciones de los comerciantes, sobre los signos que utilizan para distinguir sus productos o servicios. Relación con el mercado. La marca como concepto es más que el logotipo y el precio solamente, tiene que ver con el producto que se ofrece. Aquí, la imagen de la empresa se pone en juego, adquiriendo el posicionamiento. En cuanto a las patentes y su relación, son una alternativa importante para que la economía de las industrias pueda crecer al igual que la innovación en México, explotando nuestros recursos naturales, talento y economía abarcando áreas importantes en nuestro país. Un ejemplo de patentes sería: el mexicano Luis Ernesto Miramontes y 2 extranjeros obtuvieron en 1951 la patente del primer anticonceptivo oral. Los científicos lograron obtener una sustancia capaz de detener el proceso de evolución. Un ejemplo de marca sería Maseca, uno de los productores más grandes de harina de maíz y tortilla en el mundo, anunció que Grupo Industrial Maseca podrá hacer uso de la marca Maseca a través de una licencia de forma exclusiva en México. En un comunicado, Gruma informó que esta decisión forma parte para establecer un mecanismo eficiente de acuerdo a condiciones de mercado para el otorgamiento de licencia de uso de las marcas de su propiedad. Ley Federal de Derechos de Autor. Esta es la ley que protege a las obras y es reglamentaria por el artículo 28 constitucional. Su principal objetivo es la promoción del acervo cultural y salvaguardarlo. Para ello definiremos los principales elementos. Autor. Se define como tal a aquella persona física que ha creado una obra literaria y artística. Artículo 12 de la Ley Federal de Derechos de Autor. Y su protección se basa en el reconocimiento de la calidad de autor. Obra. La obra es el segundo sujeto de protección del derecho de autor y se define como el acto creativo objetivado. Soporte material. Todo objetivo puede constituir un soporte material. Un ejemplo claro es la escultura de Tlaloc, que pesa más de 10 toneladas o un microchip con 1 gramo de peso. Para lograr que la obra fuese llevada a cabo debieron de existir bocetos, hojas de papel, metales y cualquier objeto susceptible de incorporar a la obra literaria. La importancia de los materiales se deriva de que la protección opera a partir de la existencia del mismo. En este punto, las obras pueden ser registradas de diferentes maneras. Según su autor. Conocido. Estas contienen la mención del nombre, signo o firma del mismo. Desconocido. Carecen de lo anteriormente mencionado. Seudónimo. Son divulgadas con un nombre, signo o firma que no revele la identidad del autor. Según su comunicación. Divulgadas. Son de conocimiento público en cualquier forma o medio, ya sea parcial o en su totalidad. Inéditas. No son divulgadas de ninguna manera. Públicas. Son aquellas las cuales se destinan para satisfacer razonablemente las necesidades de su explotación. Sus orígenes. Primigenias. Son creadas en cada origen sin estar basadas en otras obras preexistentes. Derivadas. Son las adaptaciones, traducciones o transformaciones de las ya existentes. Los creadores que intervienen. Individuales. Son creados por un solo individuo. Colaboración. Realizada por varios autores. Colectivas. Son creadas por la iniciativa y dirección de un individuo que las publica y divulga bajo su nombre, y en las cuales la contribución personal de los diversos autores se funda en el conjunto de vistas al cual se ha concebido. Un ejemplo sería: Juan Halcón es el seudónimo de un novelista fantástico que en la vida real se llama Diego González Díaz. Este ha realizado una serie de cuentos que se están convirtiendo en historietas y para proteger su realización intelectual se dirigió a la Asociación Nacional de Derechos de Autor, en donde registró su obra. Al registrarla, tuvo que pagar un monto previamente establecido y las contribuciones correspondientes. De ahora en adelante, todo lo relacionado al manejo y comercialización de sus trabajos y movimientos relacionados prestarán ganancias directas para él, recibiendo un porcentaje del monto de las ganancias totales.